Que tu amanecer sea acompañado de Dios, que el Espíritu Santo dirija tu camino. Que la palabra de Jesucristo llene tu corazón. Aquí encontrarás un mensaje de fe, esperanza y amor, inspirado en la palabra de Dios. Esto es Luz en el Camino. Comenzamos. En San Mateo capítulo 8, versículo 5 al 12, leemos de la siguiente manera. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Encontramos en esta lectura de la palabra un milagro de parte del Señor Jesús por la fe de un hombre que era su oficio, su trabajo era un centurión, un hombre con autoridad, un hombre que tenía bajo sus órdenes a un promedio de 100 soldados y que trabajaban de una manera unida, pero bajo el mando de este varón. Este varón tenía un siervo que estaba postrado, o sea, estaba paralítico, y dice que estaba gravemente atormentado. Este centurión nos habla de un hombre con autoridad, un hombre de carácter, pero con un corazón compasivo, con un corazón amable, y que él cuidaba de sus siervos. Y en este caso, pues nos dice aquí la palabra que él estaba, no dice la palabra, pero al hacer lo que él hizo para ir con Jesús, era un hombre que amaba a su siervo, que cuidaba de su siervo y quería que su siervo fuera sanado. Y él sabía a quién acudir, él sabía que Jesús lo podía sanar. Fuese este siervo útil o inútil, o medianamente una persona que podía sacar adelante sus trabajos, sus compromisos con este varón, a él le interesaba que este siervo fuera sanado. Entonces va con Jesús, y dice la palabra que Jesús estaba en Capernaum, y dice que vino este varón, este centurión, rogándole. No solamente diciendo: bueno, si tienes oportunidad de ir, ok, si no, pues no. No, sino que dice rogándole o insistiendo de una manera urgente, y le dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esta situación que estaba viviendo este centurión hizo que Jesús le respondiera a esa petición. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús estaba dispuesto para ir hasta la casa de este centurión y sanar a su siervo. Jesús está dispuesto también para sanarte a ti hoy, en este momento. Jesús está dispuesto para ir a tu casa a través de la fe, como la fe de este varón. Seguimos leyendo la palabra. El centurión le dice al Señor Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque dice: yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene.
y a mi siervo hace esto y lo hace. Solo di la palabra y mi criado será sano. Todas estas palabras que este centurión le dice al Señor Jesucristo, está hablando de una declaración de fe. De una fe verdadera, de una fe firme, de una fe que él estaba ya viendo el resultado por la autoridad del Señor Jesucristo. Y como él era un hombre bajo autoridad, sabía que estar bajo una autoridad y tener soldados bajo su autoridad y hacer las cosas tal como son, rendían frutos dignos de ser alabados. Por eso es que el Señor le dice, yo voy, pero este varón le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No me siento bien que tú vayas, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Con la palabra que digas, yo estoy feliz, estoy contento y sé que mi siervo va a ser sanado. ¿Por qué? Porque conocía la autoridad del Señor Jesucristo sobre la enfermedad o sobre la situación difícil que estaba viviendo aquel siervo en la casa del centurión. Jesús, al escuchar esta declaración de este varón, Jesús dice, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló, se sorprendió, se alegró, se quedó admirado por ver la fe de este varón. Dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. ¿Por qué habla de Israel? Porque en la historia de Israel encontramos de hechos poderosos de parte de Dios a través de Moisés, a través de Josué y muchos más que el pueblo de Israel vio y que todas esas historias verídicas las contaron a los hijos de sus hijos y así hasta todas las generaciones que vivían en el tiempo de Jesucristo. Mas, sin embargo, con todas esas historias y esas experiencias del pueblo de Israel, no tenían ese nivel de fe, porque el centurión no vio el Mar Rojo abrirse. El centurión no vio cuando Josué pasó con el pueblo el Jordán. No vio todo esto, mas sin embargo, había alcanzado un nivel de fe muy alto por cuestión de saber qué es estar bajo autoridad y qué es tener soldados bajo su autoridad. Y esto nos habla de la autoridad divina, de la autoridad de los padres, de la autoridad del pastor, la autoridad del maestro, la autoridad de las leyes, habla de las leyes terrenales de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación. Y cuando el ser humano se somete o nos sometemos a ello, entonces rinde frutos para bien por alguna infracción o algún llamado de atención que necesitemos. Y esto lo había en este varón, por eso dijo el Señor Jesucristo, agregó y dice, yo os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Sí, muchas de incontables naciones, dice, tendrán el privilegio de sentarse con los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob y más. Más dice Jesús, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando habla de los hijos del reino se refiere a los judíos, se refiere a tinieblas y lloro que les esperan si ellos siguen rechazando a Jesús, el Mesías, como el Salvador del mundo. Gracias al amor de Dios y al poder de Dios, muchos judíos han venido al conocimiento del Hijo de Dios y están viniendo. Mas, sin embargo, a aquel que rechaza a Dios y el mensaje de Dios a través de su Hijo amado, dice que estarán afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dice al centurión, ve, y así como dijiste, así como creíste, mejor dicho, dice, te será hecho el milagro. Y dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos cómo el poder de confesar, este centurión confesó y le dijo, Jesús, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y como él creyó, el centurión fue y su siervo estaba sano completamente. En San Marcos capítulo 28 se nos habla acerca de una mujer de flujo de sangre. Dice que esta mujer tenía 12 años de padecer de esta enfermedad
Y dice la escritura que cada día su situación, en vez de mejorar, empeoraba, aunque en aquellos tiempos pues iba con los mejores doctores o curanderos o tantos remedios caseros, como les llamamos el día de hoy, que pudo ella haber aplicado a su cuerpo, mas sin embargo no rindió fruto. Su situación empeoraba, empeoraba y empeoraba. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús. Jesús hacía milagros como sanar al ciego, al mudo, al paralítico, al cojo. Y todos estos milagros en esta mujer le hicieron crecer dentro de ella una fe tan grande que ella confesó y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y esta mujer fue, dice la palabra, a donde estaba Jesús predicando. Y lo que ella encontró fue una multitud que rodeaba al maestro. Pero esta mujer, a pesar de su situación de enfermedad, de debilidad y de congoja, de angustia, dice que eso no le quitó la fe o el deseo de acercarse a Jesús, y se abrió paso entre la multitud y llegó hasta donde estaba el maestro predicando o hablando la palabra. Y dice que ella, así como lo confesó, lo hizo. Fue y tocó el borde de su manto. Y dice la palabra que al momento de tocar el borde del manto de Jesús, dice que ese azote que tenía por 12 años se secó al instante por el poder del Señor Jesucristo. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dieron una respuesta lógica. Maestro, ¿todavía ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Dice, es que virtud, o sea, poder, ha salido de mí. Jesús sabía que una mujer le había tocado, mas sin embargo Jesús hizo la pregunta con varios propósitos: que los discípulos creyeran, que la multitud viera y creyera, y que la mujer que había sido sanada confesara que ella había tocado el borde de su manto. Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta, la mujer dice, Señor, yo fui quien te tocó. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esta mujer se fue en paz, fue salva por el Señor Jesús y fue sanada. Esa misma palabra del centurión y esa misma palabra de la mujer del flujo de sangre es para ti también, que me ves en este instante. Hebreos 13:8 nos habla, Jesucristo es el mismo de ayer, ahora y para siempre. Si tú estás enfermo de una enfermedad terminal o no terminal, no importa. Dice la palabra, el profeta Isaías, que por las llagas de Jesús que le hicieron en la cruz de Calvario, dice que somos sanados. Y hoy yo te predico y te digo que si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces yo quiero que repitas conmigo esta oración. Repite conmigo, Señor, creo en el poder de tu palabra como aquel centurión, y su siervo fue sanado. Al igual que yo confieso que el poder de tu palabra ya me ha tocado, me ha sanado. Y declaro, como la mujer, si tan solamente tocare su manto, seré sana. Hoy yo digo lo mismo, y ahorita mismo estoy sanado. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por haberme sanado. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Si algún día nos quieres visitar, por ahí dejamos a un ladito o abajito la dirección de nuestro templo, y nuestras reuniones son los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7, como el viernes de igual manera, orando por peticiones a las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Esto fue Luz en el Camino.